palabra, por nuestros corazones se dispongan, Señor, para que llegue esta palabra y que haga vida y que sane la mente, los corazones de las personas que lo necesitan. Gracias, Dios amado, por tu eterno amor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Hermano, el que quiera o pueda abrir sus Biblias, voy a leer en 2 de Corintios capítulo 5, desde el versículo 17 al 21. Amén. Ya. En el nombre del Señor dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos entregó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén. Hasta ahí la palabra. Hermanos, aquí vemos por esta palabra que se ha leído que Dios nos hizo un encargo. Y esto no lo hizo solamente al apóstol Pablo, quien escribió esta carta, ni tampoco se lo hizo a los apóstoles, a los predicadores, a los misioneros, a los evangelistas, sino a toda la iglesia. Esta es una orden del Señor. Dios nos ha encargado el ministerio de la reconciliación. Veamos en qué consiste y qué significan estas dos palabras, ministerio y reconciliación. Primero, ministerio se relaciona con servicio, ayuda o estar al servicio de. Entonces podemos decir que no es un título, no es un cargo o una posición, sino un servicio a Dios y a los demás también. Somos llamados a obedecerle. Y al obedecer a Dios, eso también es un ministerio. Y la palabra reconciliación en la Biblia, porque también existe reconciliación a todo nivel, pero vamos a considerar lo que dice reconciliación respecto a lo que está en la Biblia. Se refiere a la restauración de la relación entre Dios y la humanidad y también entre las personas, o sea, todo ser humano. Implica restaurar una relación rota. Eso es la reconciliación. Restaurar una relación rota. Dice, el pecado es rebelión y el pecado rompió esa relación que había del ser humano con Dios. Y nosotros ahí nos convertimos, cuando esa relación quedó rota, nos convertimos en enemigos de Dios. Y es por eso que nosotros debemos ser restaurados. Y para hacer la restauración de nuestras vidas es solamente a través de Dios por medio de Jesucristo. Es Dios quien toma la iniciativa de reconciliarnos. No es el hombre que haya querido ponerse en bien con Dios o que se haya dado cuenta que su vida estaba mal y buscar a Dios. No, es Dios quien busca al hombre.
por lo mismo es que la reconciliación nace en el corazón de Dios. Y dentro de esto nosotros debemos entender y que nos quede bien clarito que es a través de Cristo, porque Cristo fue el que tomó el lugar para que nosotros fuésemos reconciliados con Dios. Dice que Jesús cargó con nuestros pecados, como lo dice en el versículo 21 que leímos recién. Pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestros pecados para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. En este versículo se resume la justicia de Dios. Dios es un Dios santo, un Dios justo. Él no admite pecado y su justicia, su santidad exige justicia, y esa justicia tenía que ser a través de la muerte de una persona, en este caso de Jesucristo. Sin ese medio no habría justicia, porque Jesucristo es el que cumplió todo lo que Dios exigía para que se haga la justicia. No había un ser humano, no había una ofrenda humana, no había otro medio, otra forma, sino a través de la vida de Jesucristo, que era sin pecado, un ser limpio, puro, y por eso que esa ofrenda fue la ofrenda perfecta. Entonces decimos que sin Cristo no hay reconciliación. Yo creo que muchas veces todos habremos escuchado decir, yo no soy tan malo, no, yo creo en Dios y lo creo a mi manera, y no le hago mal a nadie, pero no es esa la razón de que una persona pueda ser capaz de reconciliarse con Dios. Esa no es la forma, sino es a través de la remisión que Dios hace por medio de Jesucristo. Sabemos que cómo el pecado entró al mundo, al ser humano, y eso lo podemos ver en el libro de Génesis. En los primeros capítulos está todo cómo Dios creó al ser humano. Dice que lo creó en completa inocencia y lo puso en un lugar muy especial llamado Edén. Y ahí estaba dispuesto para que disfrutara de todo lo que existía en el huerto, para que comiese, y todo lo que había era agradable a los ojos. Pero Dios le dio una advertencia. Le dijo que solamente de un árbol no podían comer, y ese era el árbol de la ciencia, del bien y del mal, porque el día que ellos comieran, o sea, desobedecieran ese mandato, ellos morirían. Y ahí es donde entró el pecado al mundo, porque ellos desafiaron la voluntad de Dios, desafiaron el mandato que Dios le había dicho que no comieran. Y ellos lo hicieron, y ahí entró el pecado en ellos y fue traspasada a toda la humanidad. Y esa es la razón por la que nosotros necesitamos reconciliarnos con Dios, porque cuando nuestros primeros padres pecaron, ahí se rompió esa relación que existía de inocencia del ser humano con Dios. Ellos eran puros, y ahí ya entrando el pecado, nosotros todos pasamos a ser pecadores, y en nosotros no existe nada bueno, porque ya nuestra relación con Dios se rompió y ya quedamos expuestos a todas las cosas de este mundo. Dice, cuando el hombre pecó, Dios no lo dejó abandonado, no lo dejó solo, y Dios sabía que el hombre iba a caer, y no es que Dios haya hecho un hombre imperfecto, porque Él lo podía haber hecho sin que fallara, pero Dios creó al hombre, dice que lo creó a su imagen y semejanza, pero le dio una capacidad, y esa capacidad es la voluntad. Y por eso nosotros no somos como un robot que Dios nos domine, si nosotros le entregamos sí nuestra voluntad a Dios, pero sí ejerce en nosotros el decidir qué es lo que hacemos y qué no hacemos, mirando
la voluntad de Dios, tratando de obedecer lo que Dios nos manda. Sabemos que no es fácil y que vamos a caer, que nos vamos a equivocar, pero tenemos a un Dios que nos ama, a un Dios que nos perdona, que nos entiende. Él sabe que nosotros como seres humanos vamos a fallar, pero ahí está nuestro Dios que nos perdona. Y ese que lo que Dios sabía que íbamos a fallar, porque tenemos un Dios que es todopoderoso, Él es omnisciente, Él todo lo conoce, todo lo sabe, Él conoce lo íntimo de nuestro corazón, así que para Él no hay nada oculto en nosotros que Él no lo entienda y que Él no lo sepa. Podemos nosotros actuar en, como decir, a escondidas, pero a escondidas ¿de quién? De los humanos nada más, porque Dios ve todo, Dios nos entiende. Así que por eso, hermano, Dios ya antes de que creara el hombre había establecido un plan de cómo iba a rehacer esta relación, porque cuando ya quedó rota, nosotros tenía que haber un puente para reconciliarnos con Dios, y eso es Jesucristo. Nosotros sabemos, hermano, y no voy a entrar en ese plano, cómo fue la reconciliación de Jesucristo, que fue sí a través de la cruz. En la cruz del Calvario, Dios se hizo hombre a través de su Hijo y Él tomó nuestro lugar, lo que a nosotros nos correspondía pagar, porque dice que la paga del pecado es muerte, y todo hombre que peca tiene que morir, porque esa es la sentencia de Dios, de que el pecado nos lleva a la muerte. Dice, en su plan estaba considerado rescatarnos. Eso incluye a toda la humanidad, no era a algunos o a los que fallaron ahí, en ese caso a Adán, sino ese plan era para toda la humanidad. Y nosotros decimos, ¿cuál era la demanda de Dios? Dice que todo hombre que pecare, como lo decía, debe morir. En Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Y esa era la condición que nosotros teníamos, muertos en delitos y pecados. Y es Dios que nos reconcilia con Él mismo a través de su Hijo Jesucristo. Esa es la obra redentora. Nosotros vemos en primera de Juan 2:2 dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, no solamente por los nuestros, sino también por todo el mundo. ¿Qué significa que Cristo que es nuestra propiciación? Dice, el sacrificio en la cruz del Calvario cumplió con todas las demandas de Dios. Su justicia queda satisfecha. Gracias, tesoro. Como les decía, hermano, Dios es un Dios santo. Entonces, lo que Él demanda es que nosotros también vivamos en santidad. Y Él es el que provee los medios para que nosotros podamos santificarnos. Tenemos la obra redentora de Jesucristo, que Él nos lava, nos limpia, nos santifica, borra todos nuestros pecados. No hay pecado que el Señor no lo perdone. No hay maldad que el Señor no tenga compasión de nosotros. Ante sus ojos todo es posible, y todo, si nosotros nos humillamos, si nosotros reconocemos nuestra falta, si nosotros vamos con humildad de corazón y pedimos perdón, el Señor nos restaura y nuestra relación vuelve a ser otra vez buena. Nuestra relación pasa a ser como que nunca hayamos fallado. Jesús dice, sin Jesús nunca, jamás podríamos habernos reconciliado con Dios. Solamente fue porque Cristo, Dios, a través de Cristo, Él murió en la cruz, y ahí nuestros pecados fueron perdonados. Ahí sin ese perdón, nosotros estábamos condenados al infierno eternamente. No había forma de que nosotros hubiésemos sido
reconciliado si no hubiese sido a través de Jesucristo. Entonces nosotros, hermanas, podemos decir que Jesucristo es nuestra propiciación. Él cumplió las demandas de Dios. Jesucristo pagó el precio. Eso es redención. Y fuimos declarados justos ante Dios. Eso se llama justificación. Yo le voy a hacer un pequeñito resumen nomás aclarando estos conceptos. Propiciación, Jesucristo cumple las demandas de Dios. Redención, Jesucristo pagó el precio. Y justificación es la declaración del juez, en este caso Dios, que nos declara justos. Tampoco el hombre podía haberse reconciliado con Dios por otros medios, por las religiones, por la filosofía, las ideologías o por obras humanas. De ninguna manera, porque no existe el medio, y como dice en Proverbios 14:2, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es camino de muerte. Y también Jesús dice en Juan, que yo creo que todos lo conocemos, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Es el único medio, Jesucristo. La reconciliación es a través de Jesucristo. Lo enfatizo, hermano, porque ese es el meollo de este mensaje, que Jesucristo es el medio de la reconciliación. Su muerte y su resurrección. Él es el único que puede restaurarnos, el único que puede perdonarnos y nos vuelve a hacer esto, a restaurarnos otra vez como sus hijos. En la cruz del Calvario la justicia de Dios quedó satisfecha. Era lo que Dios demandaba y solamente Jesucristo lo pudo hacer. Ya no existe y no vale sacrificio humano para hacerlo, porque la obra que hizo Jesús es completa. Y la base de nuestro fundamento, de nuestro mensaje, está en la cruz. El apóstol Pablo dice, este es el mensaje que les entrego. Esto lo habla el apóstol Pablo en 1 Corintios 15:3. Ese yo creo que es un fundamento que tenemos que tenerlo muy en cuenta. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Lo que Jesucristo iba a hacer en la cruz estaba establecido en la Escritura muchos miles de años antes de que sucediera. Y por eso ese es el mensaje del Evangelio, ese es el fundamento. Nosotros no predicamos palabras humanas, no predicamos ideas de ninguna doctrina de ser humano, sino palabra de Dios, porque estaba escrita y estaba predicha miles y miles de años a través de los profetas. La Biblia está, desde Génesis está establecido que Jesucristo era el hilo conductor del ser humano para la salvación. Desde Génesis hasta el Apocalipsis habla de quién es Jesucristo. La revelación del Evangelio es Jesucristo. Y aquí deja bien enfatizado, y por eso, hermanos, yo quiero que se lo graben bien en su corazón, y está en 1 Corintios 15:3, que ese es el fundamento del Evangelio. Ese es el mensaje de la iglesia, que Dios nos reconcilió a través de Cristo. Y hermanos, ahora Dios nos encargó la palabra de la reconciliación. El apóstol Pablo le escribió a los Corintios, pero ahora Dios nos habla a nosotros, a la iglesia ahora, a la iglesia actual. Tenemos la misión de compartir el mensaje de reconciliación de Dios. Nosotros somos embajadores de Cristo y nosotros sabemos que un embajador es un representante especialmente
de su país o de su gobierno o de una organización en otro lugar o en otro país o en otra organización y va en representación, él habla a través, en representación de quien lo designa, de quien lo mande. Y Dios a nosotros, la iglesia, nos ha declarado y nos ha investido, digamos, de esa autoridad, embajadores. Tenemos autoridad de Dios, tenemos poder de Dios para hacer esta misión, que es llevar el Evangelio. También podríamos relacionarlo como la gran comisión, pero aquí en la gran comisión Dios envía a la iglesia a predicar y a ser discípulos a todo el mundo. Aquí Dios nos manda a reconciliar, que es gente que a lo mejor en alguna vez pudo conocer o sabe, o personas que están heridas, personas que están en condiciones equivocadas, y Dios nos manda a reconciliarlas con Él. Entonces, son temas muy paralelos, muy semejantes, pero con misiones diferentes. Pero en el fondo es lo mismo de llegar al ser humano, al ser humano que está extraviado, a la persona que está enferma del alma, del corazón, de la mente. Ese es el mensaje de la reconciliación y nosotros somos sus embajadores. ¿Y por qué digo que nosotros somos sus embajadores? Porque nosotros, la iglesia, somos peregrinos aquí en esta tierra. No somos de este mundo, somos del reino de Dios. Y Dios nos ha comisionado a nosotros, su iglesia, como embajadores para llevar el mensaje de reconciliación al mundo. Y para esta tarea el Señor no nos deja así nomás a la suerte de cómo lo hagamos, sino el Señor nos da dones y talentos. Y eso es para que nosotros hagamos este trabajo, porque hay personas que, como les digo, necesitan aclarar sus mentes. Ahí están los maestros con la palabra. Personas que están enfermas físicamente, ahí está el ministerio de sanidad. Personas que necesitan ser exhortadas, animadas, está el ministerio de exhortación. Entonces, para eso Dios equipa a su iglesia. Y yo, hermanos, les voy a decir, preparé este mensaje con mucho tiempo. Lo reduje a muy poquito, pero lo que quiero, hermanos, que lo que más quede en sus corazones es que Dios nos ha comisionado como ministerio de reconciliación y nos ha dado dones, talentos. Ahora ya estamos recién iniciando un año de actividades. Que el Señor abra nuestra mente, nuestros corazones. Todos nosotros hacemos balance cuando terminamos un año. ¿Qué tal estuve este año? Lo que yo me había planificado, ¿lo hice, lo logré, poco, mediano o mucho? Ahora es el tiempo que nosotros como iglesia también nos tomemos ese lugar de tomarnos esa instancia de evaluar lo que estamos haciendo y que en el nombre del Señor nos planteemos hacer a reconciliar, a llevar este ministerio de reconciliación. Yo creo que para nadie es indiferente lo que hemos escuchado en las noticias, especialmente en estos días. Un conflicto que es de palabras mayores, el conflicto que se planteó y que es una guerra ya establecida entre Irán, Estados Unidos y Israel. Vemos el conflicto de Rusia con Ucrania, en Afganistán y Pakistán, conflictos que hay mucho más antiguos que en Siria. También son guerras, rumores de guerras. Nosotros sabemos que por su palabra, que esos son principios de dolores, el Señor lo estableció en su palabra, que cuando sucedan esas cosas, eso es porque ya estamos a las puertas de su venida. Y que a nosotros, hermanos, no nos deje indiferente lo que está sucediendo. Hay dolor, tristeza, amargura. La gente pone esperanza en gobiernos, en personas, que ahora con este sí que vamos a estar mejor. Hermanos,
los tiempos son malos. El Señor dice que los tiempos son malos. Solamente el Señor es el que sostiene a su iglesia. El Señor es el que sostiene a sus hijos. Pero nosotros tenemos que estar en una relación correcta con Dios. No podemos estar viviendo un poquito en el mundo y un poquito con Dios. En ese caso es lo mismo que estemos fuera, porque Dios dice que a los débiles, a los tibios los vomitará. Entonces el Señor quiere una iglesia ferviente, una iglesia que tenga un amor genuino, verdadero con las cosas de Dios. Si amamos a Dios, hermano, vamos a amar a nuestro prójimo, vamos a amar al que está perdido, vamos a dolernos, porque vemos cómo pasan a la eternidad sin salvación. Y cuando las personas fallecen y se van de este mundo, ya no hay nada más que hacer, no hay nada, ni que el mundo entero se pusiera de rodillas a pedir perdón por esa persona, no se puede. Dios estableció que la salvación se obtiene cuando reconocemos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, y eso lo hacemos en conciencia, con nuestra mente clara. Por supuesto que hay personas enfermas que alcanzan salvación en el último tiempo, pero el Señor nos dice, hoy es el tiempo aceptable, hoy es el tiempo de salvación, así que ahora es el tiempo de prontitud, de acercarnos a Dios, de buscarle de corazón. No digamos, hermanos, que yo no lo sé hacer, yo soy poquita cosa, o yo no soy tan malo. Todos somos pecadores, todos fallamos, pero a todos Dios nos da la gracia y solamente el Señor quiere un corazón humillado, sencillo, que vayamos a Él porque Él es el que hace la obra, no somos nosotros. Tenemos al Espíritu Santo que es el que trabaja en nosotros. Él es nuestro ayudador, Él es nuestro intercesor, asimismo como Jesucristo interceden todo el tiempo. Si nosotros no sabemos cómo hacerlo, tenemos a Jesucristo. Él intercede por nosotros cuando nosotros no sabemos hacerlo. Así que, hermanos, no hay excusa para que nos acerquemos al Señor. Todos somos necesitados de un Dios poderoso, de un Dios grande, de un Dios que nos ama. No hay nada en nuestra vida que Dios no la pueda perdonar. No hay nada que sea tan perfecto que no lo necesitemos. Que el Señor les bendiga, hermanos. Dejo esta palabra en el nombre del Señor, que Dios trabaje en sus vidas. Y quiero preguntarles si por si acaso aquí hay una persona que necesita reconciliarse con Dios. Este es el lugar, este es el momento. Dios le ama, Dios quiere trabajar en su vida, Dios quiere establecer una relación correcta y esa relación es depender de Dios. Él nos va a guiar, Él nos va a ayudar. Que el Señor les bendiga, hermanos, y vamos a orar. Eterno, soberano Dios, te damos gracias por esta tu palabra, Señor. Tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro amparo, tú eres nuestra fortaleza. Señor, tu Hijo Jesucristo fue el sacrificio perfecto. Él dio su vida por nosotros. Nosotros, Señor, estábamos muertos en delitos y pecados. A ti te plació, Dios, crear ese plan perfecto para restablecer esta comunión, esta relación, así como tú nos anhelas, porque tú nos creaste para que nosotros te adoremos, para que nosotros te sirvamos. Esa es la misión del ser humano aquí en la tierra, adorarte y servirte. Señor amado, te pedimos que en el nombre de tu Hijo Jesucristo, si existe una persona en este lugar que quiera reconciliarse contigo, lo haga desde su corazón, lo haga en su mente, en su alma, Señor, porque tú estás dispuesto, tú estás atento, tu oído está
está atento al clamor de tus hijos. Tu palabra cale en su corazón, en su mente, de que tú le amas, de que tú quieres relacionarte con él. Señor, bendice a cada hijo tuyo en este lugar. Señor, te agradecemos porque la salvación es un regalo que tú diste a la humanidad. Gracias, Señor, porque nos la entregaste a nosotros, la atesoramos, Señor, pero también queremos ser esos siervos que tú uses, Señor, para llevar este mensaje de reconciliación al mundo. Gracias, Señor, por tu amor, gracias porque tú eres Dios santo, porque tú eres Dios bueno. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.